Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Poder encontrar la información apropiada, entender qué está pasando, no solo en el mundo, sino especialmente en nuestro país. Por eso es que tenemos una invitada muy especial, Carla Bisotti, bienvenida. Ella es viceministra de Salud, pero esencialmente es una persona trascendental e importantísima en esta etapa para cuidarnos, Carla, para todas las políticas que se están tomando, que tienen que ver con esto, con priorizar el bienestar de toda la sociedad. Sí, la verdad que es un equipo enorme, está liderado por el ministro de Salud, hay en cada una de las áreas del ministerio y de todos los ministerios del Gabinete Nacional, un montón de gente que está trabajando sin parar para... Sin parar literal. Sin parar. Literal para... empezando por el presidente que lo está liderando, digamos, toda esta estrategia, realmente está estructurada en distintas partes, digamos, quien va analizando la situación, la información y tratando de definir cuál es el mejor momento para tomar las medidas, siguiendo las recomendaciones internacionales y consensuadas con expertos nacionales. Hay un equipo que está ya preparando el sistema de salud para el momento en el cual se necesite reorganizarlo, tener más camas. Ahí ya excede salud, está defensa, está trabajando. Por eso es un trabajo interdisciplinario con un montón de áreas, no solamente salud. Salud lidera obviamente lo que es la organización general. Exactamente, está todo el tema de lo que es el traslado de los argentinos que están en el exterior, su aislamiento, el control del aislamiento con seguridad, con migraciones, con transporte. Realmente si hay algo multidisciplinario y que nos involucra absolutamente a toda la sociedad es este desafío que además es mundial. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la responsabilidad es enorme, pero el trabajo en conjunto siempre hace que todas las miradas y todos los compromisos sean importantes y déjame agradecerles el reconocimiento al equipo de salud porque realmente es siempre, en cada uno de los momentos más críticos, el equipo de salud que incluye profesionales de medicina, enfermería, técnicos, limpieza, cocina, es un equipo realmente grande también que está siempre y muchas veces en condiciones que no son las mejores. Sí, y epidemiólogos, infectólogos, o sea, muchísima gente que, como decíamos hoy, ustedes ponen el cuerpo a la situación, digamos. Llega alguien y lo primero que hacen es tratar de salvar su vida o de atenderlo, de contenerlo y poniendo en un segundo plano la vida propia. Así es, desde el hospital más grande hasta la posta más chiquita, totalmente. Ahí está el equipo de salud. Vengo de una videoconferencia con los jefes de los programas de vacunas que están viendo cómo organizar, que no se detenga la vacunación a pesar de la cuarentena. Así que es así, es en cada rincón del país y es muy emocionante el compromiso y el esfuerzo que se pone. Carla, digo, viste como hay... Porque ante estas medidas primero la gente reacciona porque empieza a decir, no me pueden cortar la libertad por esto, no puede ser, qué complicado que va a ser esto, pero a veces se pierde el foco que lo primero es la salud. Digo, ¿cómo es para ustedes? El primer foco que a uno le cuesta mucho entender que es una pandemia a nivel mundial, que es una situación que ni siquiera la gripe, la H1N1 fue así porque el impacto, digamos, que está teniendo en el sentido de no tener tratamiento, de no estar todavía avanzada el desarrollo de una vacuna, el impacto que ha tenido en Europa, porque cuando uno lo ve en Asia, digamos, hasta ahora el SARS y el MERS se habían contenido, digamos, al impactar en Europa y al no poder controlarse en Europa, eso es directamente proporcional al riesgo que nos genera a nosotros. Entonces, siempre a uno le cuesta, siempre están los que les da más miedo, los que tienen más temor y los que por ahí sobreactúan, entre comillas, y necesitan un poco más de protección antes de tiempo, y están los que lo subestiman y los que realmente por ahí no se dan cuenta que una acción individual no solamente puede impactar en la salud de uno, sino que puede impactar en la salud de otro, que puede ser alguien cercano, que nosotros conocemos y queremos, o en la salud pública, en la diseminación de una infección que puede tener un impacto muy grande. Lo individual definitivamente es lo que ayer decíamos también, va a transformar lo colectivo, o sea, no es una posibilidad, es un hecho. Si nosotros nos cuidamos individualmente, vamos a poder preservarnos colectivamente. Ahora, luego del anuncio del presidente ayer, el aislamiento a partir de hoy es no necesario, sino fundamental y obligatorio. Podemos explicarle a la gente por qué es que se toma esta decisión en este momento y creo también oportuno destacar algo. Las decisiones en materia de salud cambian minuto a minuto, ¿no? O sea, lo que hoy está bien, mañana deja de estarlo, porque es una cuestión muy cambiante el virus, es un virus que hace muy poquito que está, pero me gustaría que la gente le podamos explicar por qué se toma esta decisión, sí, que nosotros, es conjunta, obviamente. Como dijo el presidente y vos contaste recién, la ventaja que tenemos es que vemos la película cómo va pasando en Europa,
La mala noticia es que a Europa no le fue bien, o sea que no es que podemos implementar las mismas medidas de Europa, entonces podemos trabajar en eso. Lo que sabemos es que hay 3 cosas que impactan. Es la oportunidad de las medidas, tomarlas lo antes posible, no esperar a que aumenten los casos, eso en Argentina se hizo. La intensidad de las medidas es si vamos haciendo un poquito cada día, tiene menos impacto que si se toman medidas más drásticas. Argentina suspendió las clases, hizo el aislamiento de las personas que tienen factores de riesgo, suspendió las actividades no esenciales, recomendó muchas cosas muy pronto y lo que también se vio es que el cumplimiento de esas recomendaciones es lo que define. Y en Italia, por ejemplo, que es muy parecido a nosotros, el cumplimiento no llegaba al 60%. Es muy parecido culturalmente. Exactamente. Claro. Y en ese sentido, aunque tomaron las medidas drásticas, no han logrado todavía aplanar la curva. Por eso esta tercera instancia del aislamiento obligatorio por hasta el 31 de marzo hace que tengamos todas las medidas del Estado Nacional para que la población pueda generar este aislamiento, este distanciamiento social con el objetivo de seguir conteniendo lo más posible el ingreso del virus con la restricción del ingreso de extranjeros, la cuarentena a las personas que ingresan, con la minimización de la transmisión de los que ya están y con la protección muy especial a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, que son las personas que tienen factores de riesgo. Carla, a propósito de eso, ¿se puede hacer una evaluación, tomando esta medida del aislamiento obligatorio? ¿Se puede hacer una proyección de acuerdo a la cantidad de casos que había ayer a las 12 de la noche? ¿Qué sería un éxito, por decirlo de alguna manera, que el porcentaje de casos que se descubran de acá al 31 de marzo? Bueno, el objetivo es lo que se llama achatar la curva. Lo que nosotros vemos en Europa con medidas insuficientes o tardías son, triplicar, que se aumentan los casos cada 3 días. Entonces, si nosotros logramos bajar esa tendencia, siempre sabiendo que el virus juega, el virus está ahí, es un enemigo invisible, como decía ayer Alberto, exacto, ¿no? Es lo mismo. Nosotros tenemos un periodo de incubación de 14 días como máximo, entonces las personas, si nos aislamos todos ahora, lo que sucede es que hay alguien que por ahí se infectó ayer y que se va en 4, 5, 6 o 10 días manifestar, o sea que lo que nosotros estamos haciendo ahora no es esperar que mañana no haya casos. Mañana van a empezar a aparecer los casos que se infectaron antes. Claro. Entonces es esta de achatar la curva, no es lo mismo que tengamos un número muy importante de casos en un periodo cortito de tiempo que tengamos por ahí la misma cantidad de casos a lo largo del tiempo. Eso nos va a dar tiempo a seguir preparándonos, a seguir entrenándonos y ver qué pasa en otro lado y al sistema de salud a dar respuesta. La curva, que es lo que decía Carla, que ayer finalmente no pudimos desarrollar, es esto, es ayudar a que no sean muchos pacientes en un corto tiempo y que la cantidad de casos sean espaciadas para que puedan ser atendidos. ¿De quién depende eso? De la colaboración de todos nosotros de sostener el aislamiento. Por eso es tan importante. Hay consultas de mucha gente y nos parece importante poder evacuarlas. Hola, tengo fiebre, anoche tuve fiebre, amanecí bien y ahora me siento afiebrado. Soy de Mendoza, vine al Chaco a auxiliar a mi primo con el camión. Bueno, en Chaco, ahí empiezan las situaciones particulares. En Chaco es una de las provincias que tiene más casos. Los casos son importados, relacionados por la importación. Con la importación. Es decir, con gente que vino de afuera. Exactamente, gente que vino de viaje, contactos estrechos de esas personas y hay 3 casos que no tienen contacto directo pero están trabajando en el establecimiento de salud, o sea que... o sea, una enfermera, un doctor, alguien que atendió un caso. Sí, o que trabaja ahí, no necesariamente un contacto directo, pero que atendió ahí. Eso es lo que sabemos que va a pasar. Es como que de venir de casos con viaje a contactos estrechos, pasa a contactos que no son tan estrechos y después la circulación comunitaria. Lo que nosotros no tenemos en este momento es infección respiratoria aguda grave, que se está vigilando, que no tenga antecedente de viaje o contacto con viaje, positiva para coronavirus. Pero cada situación es individual. Tener fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, haber venido de un lugar de circulación o haber tenido contacto con casos confirmados o sospechosos es la definición de caso. En el caso de esta consulta es alguien que vino, no tenía contacto exterior, que estaba en el Chaco, porque ahora el Chaco está cerrado, bueno, y sabemos que hay muchos casos así. Siempre es mejor consultar, digamos, en función también ahí de la estrategia de la provincia. Hay provincias que tienen número telefónico y lo van a estratificar y le van a informar. Nosotros los hemos dicho y los mencionamos porque está bueno consultar de manera local. Ahora, tener fiebre no es algo que inmediatamente te haga ir a una guardia, ni mucho menos. No abarrotemos los servicios de salud, digamos. Tengo fiebre, hay un montón de otras condiciones, como decíamos, que tiene que ser tos y también tener alguna dificultad respiratoria para que tenga una característica
con posibilidades de ser Más coronavirus. específico, sí. Perfecto. Claro, Otra ¿tenemos más consulta, preguntas? Goico. A ver, buen día, mi consulta es porque mi nena de 1 año ayer se quedó con la niñera y ella estaba resfriada. Ahora mi nena amaneció con muchos mocos y tengo que ir a trabajar. ¿La sigo dejando con la niñera? Bueno, en general la recomendación es que si nosotros tenemos algún síntoma respiratorio, sea más intenso el distanciamiento social. Nosotros tenemos para prevenir las infecciones respiratorias que sucedieron y seguirán sucediendo, lavarnos las manos, limpiar las superficies, ventilar los ambientes, toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo y minimizar el contacto con personas enfermas. Esa es la recomendación. Que tenga un resfrío no quiere decir que tenga coronavirus tampoco. Claro, eso es lo que hablamos, el pánico, la cosa de... Es una época en donde hay alergias también, donde hay resfríos, es muy normal porque el cambio de clima existe. Entonces, que hagamos la consulta prudentemente va también a colaborar a que los médicos puedan prestarle más atención a quienes más los necesitan, que son, por supuesto, quienes están en una situación mayor de riesgo. También acá es importante, y esto lo decís bastante seguido, Carla, que tengamos un poco de mesura y de conciencia cuando tenemos que usar el servicio de salud, ¿no? 100%. Exacto. Una pregunta que nos quedó ayer, que no sé si está comprobado ante toda esta novedad de este virus, mucha gente se preguntaba con el tema de las mascotas, los animales. O sea, generalmente un perro, un gato, que son mayoritariamente las mascotas que uno tiene en la casa. ¿Tienen la posibilidad de contagiarse o transmitir el virus? Eso, en China, el vínculo, digamos, de la sociedad china con los animales vivos, con los mercados vivos, en relación al sacrificio de los animales y a su ingesta en condiciones sanitarias o no bien cocidas o sin control, es lo que hace que sea un lugar de más frecuencia de intercambio por ahí entre alguna especie y el ser humano y pueda emerger un nuevo virus. Con las mascotas, en realidad es lo mismo que con todo el mundo, el distanciamiento social y el saber que es de persona a persona el principal agente de transmisión y trabajar en eso. Otra consulta frecuente es si podemos salir a pasear las mascotas. Típica pregunta, sí. En realidad es cuando dice lo mínimo es lo mínimo. Las mascotas tienen que bajar a hacer sus necesidades y subir, no se van a ir a caminar 10 kilómetros con la mascota, o si tienen que ir al supermercado, aprovechar para sacar la mascota y volver, pero restringirlo lo mínimo y teniendo el pensamiento de decir, el ejercicio de decir, ¿es necesario hacer esto? Es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, es difícil, es complicado, a todos nos complica la vida. Hablando de complicado, ayer llegaron argentinos desde Uruguay en un buque, vimos imágenes en distintas redes y demás, cuando Sanidad de Frontera interviene haciendo este control, se detecta este caso de una persona que es detectada por Sanidad de Fronteras, que justamente había sido diagnosticada y demás, y se viralizó en algunas redes gente que no quería esperar para evacuar el buque a irse a su casa, sin tener la responsabilidad del control de Sanidad de Frontera. Esto lo digo porque es importante también que comprendamos que esa gente que viene, que son argentinos, que están ansiosos por bajar, hay ciertos controles que debemos hacer. No es una cuestión caprichosa de Sanidad de Fronteras. Estamos en una emergencia a nivel mundial. Eso en cualquier lugar, cualquier argentino que está en otro país y quiere salir, si tiene coronavirus, va a tener que, o es un caso sospechoso, va a tener que seguir el protocolo de ese país, y nosotros como país, el Estado Nacional está realmente trabajando también permanentemente para que los argentinos puedan regresar, pero tenemos que trabajar para cuidar a los argentinos que están acá. La fase de contención para el ingreso del virus es permanente, no vamos a bajar esa guardia. Está aumentando el número de casos en todo el resto del mundo y a medida que eso sucede, el riesgo de tener casos importados aumenta. Y ahí hay dos cosas importantes. Primero, que una cosa es que alguien pueda venir incubando el virus sin saberlo. Correcto. Y otra cosa es tomar la decisión de venir con un positivo en un barco cerrado. Ahí la responsabilidad individual, y eso también lo dijo el presidente, serán penados quienes no constituye cumplan, un delito. por supuesto. Y el resto de las personas que realmente tienen una situación incómoda, es un inconveniente y no es nada que a alguien le vaya a causar gracia, y la verdad que hay que entenderlo porque es clave. A nadie le gusta estar. Yo creo que lo primero que hay que entender, lo primero que hay que entender, y que lo hablábamos un poco en la previa, en la producción, es que nos estamos cuidando a nosotros mismos. O sea, todas las cosas que se hacen es para, primero, cuidarnos a nosotros mismos. No es que, a ver, yo me tengo que quedar sentado en un aislamiento obligatorio para beneficiar a otro. No, el primer beneficiado
soy yo, es mi familia, mis seres queridos, los que están en contacto conmigo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué cuesta acostumbrarse? Sí, son cosas todas nuevas. Como cuando se cambió la modalidad de la seguridad en los aviones con los desgraciados acontecimientos que pasaron. Mucha gente que empezaba y decía, ¿por qué pierdo tanto tiempo? No, también están velando por tu seguridad, porque vos te vas a subir a ese avión. Absolutamente. Y acá lo mismo, vivimos en este planeta, en este mundo, en este país, en esta sociedad. Entonces, pensemos que todas las cosas que nos hacen hacer, que nos dictan los especialistas, tienen que ver primero con el cuidado de nosotros mismos. Es fundamental. Y ahora vamos a ir a otra pregunta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una capacitación que se hizo hoy con el Malbrán, que tiene que ver con la posibilidad de descentralizar. Es un proceso, por supuesto, que lleva su tiempo, pero que se está trabajando desde el Ministerio de Salud en esto. Sí, claro. Hoy se hizo una capacitación virtual en más de 30 centros de la red de laboratorios de referencia para virus respiratorio. Ya hay el plan de centralizar en 5 provincias con más de un laboratorio y trabajar a medida que van entrando los reactivos. La semana que viene seguir descentralizando. Es muy importante. Ya hay reactivos, porque digo, hay dudas en esto. ¿Hay reactivos? Sí, hay reactivos. Va a haber más reactivos. Exactamente. Ahí hay 2 o 3 cosas. Porque sucede también que como es un virus nuevo, hay que hacer los reactivos específicos para este virus. Entonces hay reactivos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, que se distribuyen a los laboratorios de referencia, y por eso es el cuello de botella con todos los países que tienen esos reactivos avalados. Después, a medida que se va desarrollando, va a haber otros reactivos comerciales que pueden servir para alguna instancia en la cual ya tengamos más casos, pero para en este momento que necesitamos estar seguros si eso no es coronavirus, es muy importante que los análisis que se hagan sean realmente fidedignos, avalados por el Laboratorio Nacional de Referencia, aunque sean exactamente. Y ahora que se va a descentralizar, los demás laboratorios van a estar capacitados y con los insumos correspondientes se va a poder descentralizar y aflojar esa atención. No significa que el Malbrán hoy esté sin poder hacer las pruebas necesarias. La Para está nada. haciendo con un alto volumen y con un refuerzo que se ha hecho de recursos humanos que está trabajando muchísimo en Lo esto. único lo que más tarda en relación al laboratorio es que llegue la muestra, porque cuando a alguien le toman un hisopado, se tiene que hacer primero Por ejemplo, en influenza, el después norte. virus respiratorio, después lo tienen que derivar y llega al Malbrán. Cuando llega al Malbrán, se hace el test, dura 6 horas más o menos, y después ya también se aceitó la carga inmediata para que las provincias tengan ese resultado. Perfecto. Muy bien, clarísimo. tenemos más preguntas. A ver. Hola, ¿debemos vacunarnos porque tenemos riesgo? ¿Cómo ir al hospital? ¿Debemos esperar o debemos ir a vacunarnos? Bueno, es una pregunta muy importante. De hecho, la videoconferencia con las 24 jurisdicciones fue por esto. Hay 2 o 3 cosas. Primero, que la vacunación antigripal hay que realizarla en las personas que tienen factores de riesgo para minimizar la posibilidad de complicación y muerte. Recordemos quiénes son las personas, porque si no van todos. Los niños entre 6 y 24 meses, las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, los mayores de 65 años, personal de salud, puérperas hasta los 10 días si no se vacunaron durante el embarazo, y las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo. La vacuna contra la gripe no previene el coronavirus, son virus diferentes. Lo que nosotros buscamos hacer es que las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones por coronavirus además no tengan gripe y que además no se internen y ocupen camas, que se puede evitar la internación para poder atender el coronavirus. Vacunarnos en este momento entonces es una indicación que el Ministerio de Salud da, y no solo es una indicación, sino que ya están las vacunas y la compra que se hizo, que el ministro anunció hace pocos días. Exactamente, el ministro de Salud amplió la cantidad de vacunas. En vez de 10 millones y medio va a haber 13 millones de vacunas, y adelantó la entrega, trabajó muy fuerte para adelantar la entrega. En este fin de semana está llegando entre el lunes y el martes a todas las jurisdicciones y a PAMI más de casi 2 millones de vacunas para esta primera etapa que se va a seguir distribuyendo. Y la pregunta y el desafío es cómo vacunarnos en aislamiento social obligatorio. Ahí es donde las provincias están trabajando fuertemente para vacunar al personal de salud en los centros de salud, para vacunar a las personas institucionalizadas en los lugares, en las instituciones, y para generar acciones probablemente en plazas, en lugares abiertos, con turnos de número de documento, con el distanciamiento social, para que
con calma, con tranquilidad, porque tenemos mucho tiempo todavía hasta que empiece el invierno. Eso es importante que lo de destaquemos, forma muy Carla. oportuna. O sea, hay que vacunarse, sí hay que vacunarse. Hay que hacerlo hoy mismo, tranquilidad, por más que seas parte de estos grupos de riesgo. Exacto. Hay tiempo, el Estado se está ocupando de hacer una organización para que todos, a pesar del aislamiento, puedan tener su turno, no ir a aglomerarse a lugares, ni ir a las ventanillas de PAMI, ni ir en busca de la vacuna ya para ponérmela allá, no, porque justamente no estaríamos ayudando a lo que estamos diciendo que es el aislamiento preventivo. Exactamente. ¿no? Aparte También, digo, perdón Carla, digo, Sí. darse la vacuna contra la gripe, por ahí también te aleja de algunos síntomas que son similares al del coronavirus y también evitas el colapso ese de ir porque estás resfriado, porque tenés algún síntoma de eso. Sin duda, hay una cosa que es muy importante, me parece que nos vayamos preparando como sociedad, que es que este invierno va a ser diferente. Nosotros ahora estamos trabajando con esta cuarentena hasta el 31 de marzo, hay que ver cómo sigue. Lo que sí sabemos seguramente es que el 31 de marzo no vamos a volver a la normalidad. Las personas que tienen más de 60 años, que tienen factores de riesgo, se tienen que ir organizando, preparando para pasar un invierno con distanciamiento social, con cuidados especiales. Las personas que, digamos, todos nosotros, minimizar que cuando tenemos síntomas, quedarnos en casa, tener muchísima más conciencia de eso, no levantar este distanciamiento social que nos cuesta tanto a los argentinos. Nos tenemos que empezar a mentalizar para que este invierno, sea distinto y aprovechar esta amenaza, transformarla en una oportunidad y tratar de sostener estos cambios de conducta que nos ayudan para prevenir todos los virus respiratorios. Sí, para pasarlo a un plano más consciente, ¿no? Que podemos hacer algo. Si no, viste que una vez se siente mal y dice, bueno, voy igual, total, no pasa nada. Exacto. Este invierno el desafío va a ser, no da igual. No da igual. Quédate en casa, tranquilo, cuídate y cuidemos a los demás. Hay otra consulta, hay Ahí varias. tenemos. Quisiera comentarles el caso del médico que llegó a Neuquén en un vuelo de Aerolíneas Argentinas del pasado 13 de marzo y al otro día estaba internado con neumonía y respirador. Una segunda prueba hecha en Neuquén dio positiva. ¿Qué hacemos los que viajamos en el mismo vuelo? Justo el caso de Neuquén es una excepción. Realmente es una excepción, es una persona que tiene dos cosas importantes como para que las personas que viajaron en ese vuelo estén tranquilas. Primero es que al haber dado negativo el primer test, es que si después dio positivo, lo que llaman carga viral o la cantidad de virus en ese momento era poca, así que la transmisión es poca. En el momento del vuelo. Exacto, y la segunda es que viajó con barbijo, así que es menos todavía. Entonces el paciente viajó con barbijo. Tuvo la precaución. Exactamente, bien. Eso fue hace bastante tiempo, antes de todo este lío. Estaba volviendo, se sentía mal, viajó con barbijo, así que esas dos cosas que nosotros hemos recabado son importantes. Y la tercera cosa es que ya pasó bastante tiempo en ese tiempo, así que el periodo de incubación, ya también las personas que tuvieron en contacto, si no tuvieron síntomas, también se pueden quedar tranquilos. Ya estarían más de 14 días capaz. Sí, no tengo exactamente la fecha, pero... Lo que decía el 13 de marzo estaríamos 7 días. Bien, el periodo de incubación... Bien, estás ahí muy con la atento, letra, qué atento estás hoy. Soy muy numerólogo. Muy bien. Lo más frecuente es que entre el quinto y el sexto día empiecen con síntomas, hasta 14 días se ha observado, por eso es el aislamiento, pero la mayoría empiezan antes con síntomas. Otra consultita más. Tenemos una más, buenas tardes. ¿Dónde puedo denunciar una empresa multinacional que está obligando a trabajadores a presentarse en sus puestos de trabajo? Desde ya, muchísimas gracias. Y ahí habría que llamar al Ministerio de Trabajo, seguramente. En principio hay que llamar al Ministerio de Trabajo, ahora vamos a buscar el teléfono para acercárselos y por supuesto sí, ha sido muy claro también el DNU que se emitió desde Presidencia y que es de público conocimiento y ahí se especifica quiénes son las profesiones y las tareas que deben están, digamos, exceptuadas de este aislamiento. Es importante que las medidas que se tomaron son para proteger a los trabajadores, para trabajar contemplando la mayoría de las realidades y también se está trabajando para contemplar otras realidades que no están incluidas en el trabajo formal. Se están realizando medidas y acciones específicas para eso también. Se está contemplando. Y otra cosa importante, el Ministerio de Salud está trabajando para que en los lugares, en los ámbitos donde hay que trabajar, empresas alimenticias, de petróleo y demás, el Ministerio de Salud está trabajando en las condiciones de higiene, asesorando. Las recomendaciones de todas las entidades que atienden al público, el transporte público, cómo trabajar en el sentido, de sostener los servicios esenciales. En eso el trabajo es muy articulado con cada uno de los sectores
actores desde el Ministerio de Salud estamos con el compromiso de dar respuesta a esta situación. Bueno, Carla, para sintetizar entonces, las vacunas de la gripe ya se ha hecho el refuerzo que el ministro de Salud anunció y ya van a estar disponibles para todas las jurisdicciones del país. Se está distribuyendo, calma, va a haber un organigrama para que cada uno pueda acceder a estas vacunas, siendo parte de la población de riesgo. Se está trabajando en la descentralización de los exámenes del Malbrán para dar más rapidez, no porque el Malbrán no lo pueda hacer, sino porque estamos tratando de que sea más rápido. Recomendamos nuevamente el aislamiento de todos y en síntesis y el final del mensaje creo que estaría muy bien que como viceministra puedas decir a la población en qué punto estamos en la Argentina, porque hemos visto datos estadísticos respecto a las medidas que tomaron, por ejemplo, en Italia, que nosotros miramos mucho como Sociedad Italia y España, y la Argentina ha tomado decisiones preventivas mucho antes de lo que lo han hecho estos países. Pero ¿cuál es tu mensaje como viceministra de Salud de este país al que te está mirando ahora y que dice, quiero saber qué pasa acá, donde yo vivo? Acá tenemos un plan, tenemos un protocolo que tiene un paquete de medidas que se van a ir tomando a medida que vayan sucediendo las cosas. No tenemos la bola de cristal de qué es lo que va a suceder mañana, pero tenemos la información en el momento oportuno para ir decidiendo en conjunto cómo poder avanzar con cada una de las situaciones. Lo que sí sabemos es que tomamos las medidas pronto, que tomamos las medidas intensas y que tenemos que cumplirlas para que nos vaya mejor y que en los próximos días vamos a estar viendo si la curva se aplana y si logramos este objetivo. Y también tenemos que pensar que, de vuelta, digamos, que esto, el 31 de marzo es una primera etapa y que tenemos que mirar el invierno para adelante con otros ojos y con otra conducta y con otra conciencia. Esa es la forma, en un Estado nacional que ha priorizado estas medidas, que la sociedad las cumpla, como sociedad las cumplamos para poder realmente tener los mejores resultados. Gracias y seguro te vamos a volver a llamar, Carla Bisotti. Clarísima la tiene, gracias por estar hoy con nosotros.